La profe Lili igual nos acompaña hoy día. Ahora necesito que me digan cómo ven la presentación, por favor. Que alguien active su micrófono y que me diga, De por favor, ruta, cómo se ve la de presentación. ruta, ¿Perdón? excelente. Ya, Está bien. Todo ok. bien. Ya chicos, los contenidos que nosotros vamos a abordar en estas 8 clases corresponden a un contenido de energía y un contenido de termodinámica, que son 2 contenidos que se ven en segundo medio y que por factores de tiempo no lo alcanzamos a ver. Entonces vamos a empezar con el concepto un subconcepto de energía que se llama momentum lineal, impulso y conservación del momentum. Esos son los 3 temas que vamos a ver hoy día: momentum lineal, impulso y conservación del momentum. También se le llama momento lineal. También lo pueden encontrar en los libros de internet con ese nombre. Al final de la clase, cuando falte unos 5 minutos, vamos a hacer un test online. Estos tests no son evaluados, pero sí a mí me sirven para ir teniendo un registro de lo que están comprendiendo en clases y también me sirven para hacer la retroalimentación, la clase posterior. Los test son obligatorios, entonces todas las personas que participan de la clase lo dan. Obviamente no son evaluados, no se asusten, no son evaluados, pero sí me sirven, como les decía, para llevar un registro. Ok, empezamos entonces. Cuando nosotros golpeamos una bola de billar con el taco, esta se mueve impactando a otra bola a la cual se ha apuntado. Ambas bolas estaban inicialmente en reposo y luego de golpear una, se logra que después del impacto ambas se muevan. Para explicar correctamente qué sucede en esta situación, se estudiarán los conceptos de cantidad de movimiento, impulso y conservación de la cantidad de movimiento en choques. Entonces, vamos a explicar un poquito eso. ¿Qué nos convoca hoy día? Estudiar, ¿cierto? Básicamente, eh, una variable física que se llama cantidad de movimiento, que se produce cuando 2 cuerpos chocan. Entonces, el ejemplo clásico que les quise colocar ahí es cuando ustedes chocan, por ejemplo, 2 canicas. Ahora se le dice canicas, en mi tiempo a eso se le decía polquitas. Ese es un ejemplo típico, y el otro ejemplo que también se da bastante es cuando ustedes han visto o han tenido la oportunidad de jugar pool o jugar billar. ¿Qué fenómeno hace que yo le pegue, ¿cierto?, a una pelota de billar, esta se mueva, ¿cierto? O comúnmente yo le pegue con la bola blanca y ambas se muevan, o puede pasar que una solamente se mueva y la otra quede en reposo. Entonces lo que apunta a este contenido es que estudiemos y entendamos y comprendamos qué fenómenos suceden, ¿cierto?, cuando se impactan 2 cuerpos. Y para estudiar este fenómeno, ¿cierto?, que es el impacto de 2 cuerpos, se puede hacer a través de 3 conceptos físicos: cantidad de movimiento, impulso y conservación de la cantidad de movimiento en choques. Eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que nos convoca hoy día en esta clase. Insisto, chicos, si hay alguna duda, activan su micrófono y hacen la pregunta respectiva. Recuerden que todo el material que va acompañado a esta clase, ya sea guía resumen o guía de ejercicios, va a estar en la aplicación, en la app, para que ustedes la puedan descargar y puedan seguir estudiando este contenido. Las clases están siendo grabadas para que aquellos que la puedan volver o la quieran volver a revisar, ¿cierto?, va a estar en el canal YouTube que tiene el colegio. Ok. Profe, Entonces vamos al primer concepto, que se llama momentum o cantidad de Profe, movimiento. profe. alguien le habló. ¿Perdón? Alguien le habló. Sí, yo. Sí, pero tiene que hablarme porque si no, no lo escuché. ¿Ya? Dígame. En la diapo de atrás, el impulso siempre lo lleva el primer cuerpo, ¿verdad?
No, el impulso es el que usted provoca o lo aplica con una fuerza. En este caso, el impulso, en el GIF que se ve ahí, obviamente lo lleva el cuerpo de color verde. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Ya. Ok. Vamos al primer concepto, chicos, que es momentum. También se le llama momento. Y en física nosotros le decimos eso, cantidad de movimiento. Entonces lo que tengo que saber es que el momentum es un vector. Entonces, si es un vector, recordamos lo que vimos, ¿cierto? En física, que si es un vector, tiene dirección, sentido, intensidad. Recuerden que todas las magnitudes que son vectoriales me entregan esa información, dirección, sentido, intensidad. Entendiendo, chicos, la intensidad como el valor, ¿cierto? El valor numérico o el módulo de aquel vector. Entonces, este vector está relacionado con la inercia de un cuerpo. Es directamente proporcional a la masa y a la velocidad del cuerpo. Entonces, el momentum, chicos, en física que se representa con la letra P y lleva una flechita arriba porque es vectorial, nosotros lo calculamos o lo determinamos multiplicando la masa del cuerpo por la velocidad. La masa del cuerpo por la velocidad. Recuerden que aquí tienen que tener mucho cuidado en las unidades de medida. La masa debe ir, ¿cierto?, en kilogramos y la velocidad tiene que ir en metros partido segundo. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar el momento o el momentum de un cuerpo cualquiera? Multiplicando su masa por la velocidad, ¿cierto?, que lleva este cuerpo. Es una cantidad vectorial y me indica, ¿cierto?, una relación entre masa y velocidad. Entonces, debo entender lo siguiente. Obviamente, el momentum depende de la masa y de la velocidad. Podríamos decir que es directamente proporcional a la masa y a la velocidad. ¿Cómo, cómo medimos, o mejor dicho, en qué unidades medimos momentum? Porque recuerden que todas las variables físicas tienen una unidad de medida. Entonces, ¿cómo medimos momentum? ¿En qué unidades medimos momentum? Recuerden que todas las variables físicas tienen una unidad. Cuando nosotros vamos a comprar el pan, pedimos comúnmente el pan en kilogramos o en kilos. Entonces el momentum nosotros lo medimos en kilogramos metro partido segundo. Esa es la unidad de medida del momentum. Kilogramos metro partido segundo. Y esa unidad de medida yo la puedo sacar perfectamente o la puedo inferir perfectamente de la fórmula. ¿Por qué? La masa está en kilogramos, la velocidad está en metro partido segundo. Entonces, de ahí saco la unidad de medida del momentum, que es kilogramo por metro partido segundo. Ok. Esto es muy importante lo que viene ahora. Esta diapo es demasiado importante porque debo entender qué me expresa la relación momentum. ¿Qué significa que el momentum sea la masa por la velocidad? Entonces recuerden, como lo hacíamos en clase, todo lo que está en celestito o en azul es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden. Entonces, analicemos y entendamos qué es momentum, que se calcula, como dije, masa por velocidad. El momentum lineal es directamente proporcional tanto a la masa como a la velocidad del cuerpo. En esta relación se puede deducir que, y aquí necesito que ya empecemos a pensar físicamente. Miren, para comprender el concepto de momento, si dos cuerpos de la misma masa, ok, tenemos dos cuerpos de la misma masa, viajan en línea recta con distintas velocidades. Entonces, el cuerpo que tenga una velocidad mayor tendrá mayor cantidad de movimiento que el otro. Entonces, empiezo a comprender el concepto de momento. Dos cuerpos que tengan la misma masa,
por ejemplo, 20 kilos cada uno, viajan, ¿cierto?, en línea recta con distintas velocidades. Entonces el cuerpo que tenga una velocidad mayor tendrá mayor cantidad de movimiento que el otro. Segundo caso, si dos cuerpos de diferente masa, ahora fíjense que cambió la masa, viajan en línea recta con la misma velocidad, pero ya tengo distinta masa. Entonces el cuerpo que tenga una mayor masa tendrá mayor cantidad de movimiento que el otro. Que obviamente el momento lineal de un cuerpo tiene la misma dirección que el vector velocidad. O sea, si el vector velocidad va hacia la derecha, el momento lineal también va hacia la derecha. Si el vector velocidad va hacia la izquierda, el momento lineal también va hacia la izquierda. Ok. Sebastián Garrido, ¿me escucha? Sebastián, Sebastián. No, parece que Sebastián tiene problemas con su audífono. Ok. Juan Castillo, ¿me escucha? Juan. Sí, Ok. profe. Hola, Juan. Joaquín Castillo. O sea, perdón, Joaquín Joaquín Castillo. Castillo, profe. Sí, siempre me confundo. Joaquín, ¿cómo podemos entender, cierto, la diapo que vimos recién? ¿Cómo usted lo puede entender? De que cuando dos cuerpos de misma masa chocan, eh, ambas van hacia el mismo lado. Y cuando una tiene mayor masa que otra, como que se detiene la de Eh, menor masa. sí, pero no necesariamente es así. A mí, Joaquín, me gustaría que habláramos un poquito de lo que decía la diapo. Por ejemplo, ¿cómo entiendo el concepto de momento? Momento lineal. Entre dos cuerpos que tienen distinta velocidad y distinta masa. ¿Cómo lo entiendo eso? Esa es la pregunta. Mm. ¿Cómo lo puedo entender? Chicos, como tenemos que aprovechar mucho el tiempo, ¿cierto? Esto tiene que avanzar muy rápido. Valentina Becerra, ¿me escucha? Sí, ¿Cómo entendemos la diapo anterior, Valentina? como energía Ya, que se sí, transmite de un cuerpo a otro. ya, pero ¿cómo yo puedo interpretar lo que dice momentum, que es masa por velocidad? ¿Cómo interpreto eso? ¿Cómo lo entiendo? Por ejemplo, cuando tengo cuerpos de distinta masa, cuando tengo un cuerpo de distinta velocidad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo entiendo la fórmula? ¿Cómo la comprendo en realidad? Em, ¿Qué- ¿Cómo yo puedo comprender el concepto de momento? Por ejemplo, Bianca. ¿Me escucha Bianca? Ya. ¿Cómo entiendo el concepto de momento, por ejemplo, en dos cuerpos de distinta velocidad? em, mm, para poder relacionar la fórmula de masa por velocidad. Y para que los dos cuerpos tengan el mismo momento, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo lo comprendo? mm, no se me ocurre. Les cambio la pregunta. Mejor. Ya. Tengo dos cuerpos de distinta masa. Tengo dos cuerpos de distinta masa. ¿Cómo tiene que ser la velocidad de sus cuerpos para que tengan el mismo momento? Ahí les cambié la pregunta.
Marcela Mardón, ¿está por ahí? Sí, Hola Marcela, ¿cómo está? bien, ya usted. Bien también. Dos cuerpos de... Sí. Perdón. No, no, dígame. Estamos analizando la situación que dos cuerpos tienen distinta masa, Ujú. ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo para que tengan el mismo momento? Que la multiplicación entre la masa y la velocidad sea la misma. Perfecto, O muy sea, bien. mayor masa, menor velocidad. O sea que el cuerpo que tiene mayor masa tiene que Va a tener tener menos menos. velocidad. Perfecto. Y si fuera al revés, Es lo, es lo mismo. Porque ¿cierto? como es una multiplicación, es conmutativa. Entonces, si aumenta uno, va a disminuir el otro para que sean iguales. Perfecto. Recuerden que el concepto de momento es masa por velocidad. Es la masa por la velocidad. Entonces, obviamente, si yo tengo un cuerpo que tiene mayor masa que otro, el cuerpo que tiene mayor masa tiene que tener menor velocidad para que la igualdad siempre se vaya cumpliendo. ¿Se fijan? Para que la igualdad siempre se vaya cumpliendo y los dos momentos sean iguales. Entonces, esperemos un cachito. Voy a volver a compartir la diapo. Ya. Ok. ¿Se ve, chico, la diapo? Sí. Ok. Miren, Sí. si dos cuerpos de la misma masa viajan en línea recta con distintas velocidades, entonces el cuerpo que tenga una velocidad mayor tendrá mayor cantidad de movimiento. Si dos cuerpos de diferente masa viajan en línea recta con la misma velocidad, entonces el cuerpo que tenga una mayor masa tendrá mayor cantidad de movimiento que el otro. Entonces, ahí está lo que expresa la fórmula de momentum, que es masa por velocidad. Entonces, si yo pierdo masa, debo ganar velocidad para que mi momento se mantenga. Si yo gano masa, pierdo velocidad para que mi momento se mantenga. Esa es la relación que tienen que entender de la fórmula. Sigamos. Ahí tienen algunos ejemplos de cantidad de movimiento en la vida cotidiana. Recuerden que cantidad de movimiento básicamente es masa por velocidad. Cualquier objeto que tenga masa y que tenga una cierta velocidad va a adquirir cierto momentum lineal o cantidad de movimiento que se llama. Entonces lo pienso así. Si un cuerpo está detenido, porque si estamos hablando que está detenido, tiene velocidad cero, obviamente no tiene momento, porque la variable de velocidad se hace cero. Entonces, independientemente de la masa que tenga, al multiplicar por cero, el momento desaparece, porque no tiene velocidad. Esto es muy importante, chicos. Los gráficos, como siempre, ustedes saben que el profe es cargante con los gráficos, porque sale mucho gráfico en todos los ensayos, ¿cierto? Que hay. Entonces, miren, ¿cómo calculo momento en un gráfico? En un gráfico de momentum versus velocidad, la pendiente del gráfico representa la masa del cuerpo. Entonces, obviamente, el concepto de pendiente, ustedes ya lo saben calcular, es la pendiente de una recta, y2 menos y1 partido x2 menos x1, ¿cierto? Me puse el uniforme de matemático solo por un par de segundos. Entonces, yo tengo un gráfico. El gráfico en el eje Y me da el momentum. En el eje X tiene la velocidad y tengo una recta. Y obviamente debo entender acá que si la velocidad aumenta y la masa se mantiene constante, el momentum va a aumentar en forma proporcional, como me dice la gráfica. Entonces, en un gráfico de momentum, representado por la letra P, versus velocidad, la pendiente del gráfico representa
¿cierto? La masa del cuerpo. Eso es para anotar ahí un tips en el cuaderno. Obviamente la clase, como les decía yo, está siendo grabada. La pueden volver a visualizar. Me cambio de concepto y ahora voy a hablar un poquito de impulso. Entonces, chicos, la palabra impulso quizá es más usada que la palabra momentum, porque comúnmente nosotros la ocupamos y decimos, oye, dame un impulso, necesito un impulso para moverme, o comúnmente también lo asociamos a un pequeño empujón, o nos impulsamos. ¿Se fijan? Es una palabra que en nuestro vocabulario está más usada que la palabra momentum. Entonces también entendámoslo. ¿Qué es un impulso? De nuevo, es una cantidad vectorial, o sea, dirección, sentido, magnitud, cuyo sentido y cuya dirección coinciden con la fuerza aplicada. Entonces, si yo estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, mi impulso va hacia la derecha. Si estoy aplicando una fuerza hacia la izquierda, el impulso irá hacia la izquierda. Entonces, cantidad vectorial que coincide con la fuerza aplicada. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo calculamos el impulso? El impulso lo vamos a calcular multiplicando la fuerza aplicada por el tiempo que ustedes aplican la fuerza. Repito, impulso lo vamos a calcular multiplicando la fuerza aplicada, que obviamente va en Newton, por, ahí aparece delta T, pero básicamente ese delta T es el tiempo en que ustedes aplican la fuerza. Por ejemplo, un par de segundos, una fracción de segundos. Les voy a dar un ejemplo. Los días domingos, tipín 7, ¿cierto? 8 de la mañana, yo voy a jugar golf. Todos los domingos. ¿Ya? Juego golf. Entonces, le pego a la pelotita de golf y cuando le pego a la pelotita de golf, ese tiempo, ese tiempo que dura lo que, ¿cierto? Le pego a la pelotita de golf es el delta T. ¿Ya? Después, ¿cierto? Me junto con mis amigos que están jugando fútbol, ¿cierto? Yo estoy jugando golf, mis amigos juegan fútbol y los voy a ver jugar y justo le pegan a la pelota. El tiempo que le pegan a la pelota de fútbol es el delta T. Después me voy nuevamente con otros amigos que están jugando béisbol. El tiempo que el bate le pega a la pelota es el delta T. Ok. ¿En qué mido impulso, chicos? Recuerden que prácticamente nosotros siempre trabajamos en el sistema internacional. Newton por segundo. Esa es la unidad de medida del impulso. Newton por segundo en nuestro sistema internacional. Ok. ¿Qué expresa la relación impulso es igual fuerza por delta T o fuerza por tiempo? El impulso es proporcional a la magnitud de la fuerza. A mayor fuerza y a mayor tiempo de aplicación de la fuerza, tendré mayor impulso. Eso me está diciendo. Repito, el impulso es proporcional a la magnitud de la fuerza y al tiempo de aplicación. A mayor fuerza y a mayor tiempo, ¿cierto? Donde yo aplico esta fuerza, voy a tener mayor impulso. El impulso generado por una fuerza sobre un cuerpo será mayor en la medida que el tiempo de aplicación de la fuerza sea mayor. Repito, el impulso generado por una fuerza sobre un cuerpo será mayor en la medida en que el tiempo de aplicación de la fuerza sea mayor. Mayor tiempo de aplicación de la fuerza, mayor impulso. Segundo, el impulso originado por una fuerza sobre un cuerpo
en una unidad de tiempo dependerá de la magnitud de la fuerza. Chicos, es muy distinto aplicar una fuerza mayor en un menor tiempo que una fuerza mayor en un mayor tiempo. Obviamente el impulso que yo voy a lograr en ambas situaciones es distinto. Repito, el impulso originado por una fuerza sobre un cuerpo en una unidad de tiempo dependerá de la magnitud de la fuerza. Entonces, yo puedo tener dos fuerzas iguales, de la misma magnitud o intensidad. Pero ¿qué me hace la diferencia? La diferencia la hace la cantidad de tiempo, ¿cierto? La cantidad de tiempo en la cual yo estoy aplicando la fuerza respectiva. Y obviamente la dirección del impulso será la misma que la del vector fuerza. Lo que hablábamos en la diapo anterior, si yo tengo un impulso hacia la derecha, es porque la fuerza, ¿cierto?, va hacia la derecha. Si tengo el impulso hacia la izquierda, es porque la fuerza que provoca el impulso va hacia la izquierda. Recuerden que el impulso, chiquillo, para que lo entiendas, es como un empujoncito. Es como cuando ustedes aprenden a andar en bicicleta, entonces le dicen, empújame. O también lo podemos asociar a cuando ustedes, ¿cierto?, se suben a un columpio y toman esta especie de, toman como vuelo y se lanzan, ¿cierto? Pero si lo asociamos al tema de impulso, hay una persona que te está empujando detrás y hace que el columpio se mueva. Entonces tú te sientas y la persona te empuja para que haya movimiento del columpio. Ese es un buen ejemplo de impulso. Un empujón, para que lo entiendan, ¿cierto? Eso lo podríamos, ¿cierto?, homologar con un impulso en física. Aquí tenemos varios ejemplos de impulso en la vida cotidiana. Miren, ahí tengo una persona al lado derecho superior que está empujando a alguien. Esa foto de esa piscina, ¿cierto? Es la piscina olímpica que yo tengo en mi casa. Y ahí yo estoy, bueno, ese no soy yo, ¿cierto? Estoy entrenando. El ejemplo del columpio, la persona que está empujando un automóvil. El salto, ¿cierto?, del caballo guaso, 2,47 m, del señor Alberto Larraguibel Morales, récord mundial hasta el día de hoy. Salto de una cama elástica. Ahí, ¿cierto?, cuando voy a la Olimpiada, saltando en garrocha. Y obviamente arriba hay una foto de mis clases de karate donde estoy partiendo un ladrillo. Que obviamente la idea es que, fíjense que yo explicaba que uno puede partir ese ladrillo porque el impacto que se produce tiene que ser el menor tiempo posible. Entonces, al ser el tiempo muy corto, ustedes logran un mayor impacto, el ladrillo lo pueden quebrar. Estos tipos karatecas no tenían ni idea por qué podían quebrar los ladrillos, pero yo les expliqué que como el impacto es tan de corto tiempo y la fuerza es tan alta, el impulso es demasiado. Entonces, con eso logran partir el ladrillo. Ok. Sigamos. ¿Cómo calculo impulso en un gráfico? Sumamente sencillo. Área bajo la curva. Eso nosotros lo vimos el año pasado y dijimos que cuando tengo el concepto de área bajo la curva, lo que debo hacer es separar en figuras geométricas conocidas, calcular el área geométrica de cada figura, después la sumo y tengo, ¿cierto?, el dato que ando buscando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gráfico de fuerza versus tiempo, ahí la diapo lo dice, un gráfico de fuerza versus tiempo, el área bajo la curva representa el impulso. Súper sencillo. El concepto de área bajo la curva lo vimos en segundo medio, cuando vimos cinemática, y se aplica tal cual. Tienen que tener cuidado en lo siguiente. El gráfico debe ser fuerza por tiempo. Fuerza en el eje Y, tiempo en el eje X. Área bajo la curva, defino las figuras geométricas conocidas, calculo el área y obviamente obtengo el valor del impulso si es que me lo pidieran en un gráfico, lo que se llama en física interpretación gráfica del impulso. Ya.
dejo de compartir un poquito porque quiero ver algo importantísimo. A ver, chicos, que los conceptos que estamos viendo no son conceptos que sean como sencillos de entender, ¿ya? Más encima me colocan física a las 8:30 de la mañana, cuando estaba acostumbrado a levantarme a las 3 de la tarde, entonces es súper complejo. Yo pedí que esta clase fuera a las 7 de la mañana, pero me dijeron que no, porque los niños iban a estar durmiendo, iba a ser súper complejo. Yo quería empezar a las 7. Entonces, es como complejo que entre a mi primera clase y justo me toque física. Podría haber empezado con algo un poquito más, más de mi gusto. ¿Se fijan? Pero tenemos que aprovechar porque son solamente 8 clases y como yo les decía, esto es lo que tiene que saber un estudiante de primero y segundo medio que da una prueba de ciencia, ya sea biología, ya sea química o ya sea física. ¿Ya? Entonces lo que hemos visto es cantidad de movimiento, masa por velocidad, impulso, fuerza aplicada por el tiempo que le aplico, y ahora nos metemos a lo difícil, a lo que hay que relacionar un poquito. ¿Ya? Eso es. Somos 37, estamos bien los 37. Sigo presentando. Profe, ¿Sí? profe, Sí, tengo díganme. una pregunta. Sí, Valentín. Que yo estaba pensando que respecto del impulso, si yo tuviera una caja con mucho roce, ¿ya? Y ¿Ya? estuviera empujando una caja bien pesada, que si yo por 5 minutos estuviera así, con una fuerza constante, mi impulso debería ser muchísimo, pero al final la caja no, si uno lo deja así, le deja de aplicar fuerza para el tiro. Entonces mi pregunta es por qué sucede eso. Porque el roce, recuerda que la superficie de roce tiene un coeficiente de roce, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, obviamente, si tu fuerza aplicada del impulso, porque dijimos que impulso era fuerza por tiempo, si tu fuerza sí, aplicada es menor a tu fuerza de roce, obviamente tú no vas a lograr mover la caja y por ende no vas a tener un impulso, que es la situación que tú me relatas. ¿Te fijas? sí, Ya. Entonces, obviamente cuando uno habla del concepto de fuerza, recuerden que cuando uno habla del concepto de fuerza, básicamente es deformar algo, mover algo y ambas, deformar y mover. Entonces, si tú logras, aunque sea un movimiento pequeño, en este caso de tu caja, obviamente el concepto de impulso ahí se pierde. ¿Por qué? Porque debes recordar o debes, ¿cierto?, considerar que todo esto es energía. El concepto de impulso y momento es energía. Entonces, si yo no logro un movimiento, obviamente no tengo energía cinética, que es otro concepto que si bien es cierto, se relaciona mucho con el concepto de momentum, ¿cierto? Pero se ven en profundización de la física. Ya, no sé si te contesté la pregunta, Valentín. sí, más o menos, ¿Sí? que caché más o menos. O sea, tu fuerza debe generar un movimiento. ¿Te fijas? Sí, Porque si no, tu fuerza es menor a la fuerza de roce que te impide que en este caso la caja se mueva. sí, pero lo que yo tenía una duda es que Ujú. usted dijo que era la fuerza que yo aplico por el tiempo. Es Entonces, del si yo cual le estoy, aplico. la cual aplico, entonces si yo estoy 5 minutos, Ujú. voy a tener muchísimos segundos donde voy a estar aplicando esa fuerza y se multiplicaría por mi fuerza que yo aplico, lo cual sería muchísimo. Yo puedo tener 300 segundos por mi fuerza que puede ser súper baja, pero 300 por cualquier número va a ser muchísimo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ahí no se mueve tanto la caja si los cálculos dicen que eso es lo que no entendí? Ah, Lo que- porque obviamente tus cálculos que tú realizas al multiplicar, ¿cierto? La fuerza que tú estás aplicando por el tiempo, que es mucho tiempo. Recuerda que el impulso es
es una interacción corta. Los impulsos son interacciones de segundos. Entonces, Ah, cuando tú me dices que son prácticamente 5 minutos, ya eso dejaría de ser un impulso. Recuerda que el impulso lo definimos como un empujón, ¿cierto? Son aplicaciones de fuerzas muy pequeñas, de tiempos muy pequeños. ¿Te fijas o no? sí, Por eso yo, por ejemplo, cuando tú empujas un carrito de supermercado, cuando tú empujas a alguien arriba de una bicicleta, cuando tú le pegas a la pelota cuando estás jugando fútbol, cuando yo voy a jugar golf y le pego a la pelota, ¿te fijas? Cuando voy a ver a mis amigos que están jugando béisbol, o cuando las niñas juegan voleibol, ¿te fijas o no? Reciben la pelota y le pegan. Entonces son efectos de fuerza que duran muy poco tiempo, sí, ¿ya? sí. Ok. Ya chicos, sigamos. Voy a volver a presentar. Ya. Aquí necesito que suban un poquito el ki. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la relación entre impulso y momentum. Entonces, para resumir un poquito, momentum, masa por velocidad, impulso, fuerza por tiempo. Ok. Pero fíjense que en física estos dos conceptos se relacionan. ¿Y cómo los vamos a relacionar? De la siguiente forma. El impulso, ustedes lo pueden determinar como una diferencia de momentos. Entonces yo delante dije que impulso era fuerza por tiempo, pero también, pero también lo puedo calcular de la siguiente forma. El impulso será igual al momentum final menos mi momentum inicial. Entonces, chuta, el profe me dijo una fórmula, ahora me está diciendo otra, ya nos estamos complicando un poquito. No, para nada. Impulso, fuerza por tiempo, ok, una fórmula, pero también lo puedo determinar con la diferencia de momentos de un cuerpo. Y al decir diferencias, estoy hablando de una resta. Entonces entra una nueva fórmula que dice impulso es igual a delta de momento. ¿Y cómo calculo un delta de momento? ¿Cómo calculo esa diferencia? Momentum final menos momentum inicial, hago la resta y me da impulso. Entonces tengo otra fórmula para calcular impulso. Momentum final menos momentum inicial. Y de ahí está la relación entre impulso y momento. Cambio la diapo. Nos metemos a los choques. Choques. En ausencia de fuerzas externas, el momento del sistema se conserva, perdón. En un choque o explosión, la suma vectorial de las cantidades de movimiento de los móviles justamente antes del evento es igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento inmediatamente después. A ver, voy a traducir eso para que lo entiendan. El momento que tiene un cuerpo que choca con otro, porque estamos hablando de choques ya, el momento que tiene un cuerpo que choca con otro tiene que ser siempre igual al momento que se produce después del choque. Eso se llama conservación del momentum. El momentum siempre tiene que conservarse, siempre, excepto que perdamos alguna variable, que aumente la velocidad. Entonces, el momentum antes siempre debe ser igual al momentum después. Repito, el momento de antes siempre tiene que ser igual al momentum que hay después. Lo vamos a ver en un ejercicio. Por ejemplo, dos autos vienen en sentido contrario. Dos autos vienen en sentido contrario.
chocan a alta velocidad. Cada uno de ellos tiene una masa y tiene una velocidad. Traen un momento. Cada uno trae un momento. Ellos chocan, entonces ese momento que traía cada uno de los autos, después de la colisión, tiene que ser igual al que tenían antes de la colisión. No puede ser distinto. Eso en física se llama conservación del momentum. ¿Ya? Por eso hay una fórmula que dice la sumatoria del momentum antes debe ser igual a la sumatoria del momento después. Cuando los autos chocan, por ejemplo en la imagen se ve que dos autos chocan, me acuerdo de Rápido y Furioso 7, ¿cierto? Cuando los tipos chocan ahí en una especie de túnel, fíjense que cada auto trae un momentum antes del choque. Claro, que es velocidad por masa. Cada uno trae un momentum calculado por su velocidad producto con la masa. Traen un momentum, los autos chocan y el momentum se tiene que mantener después del choque. En física, chicos, hay una variable que se llama coeficiente de restitución, que uno la determina, ¿ya? Y ese coeficiente de restitución, que se asigna con la letra E, ¿cierto? Que ahí está la fórmula, nosotros no la vamos a aplicar, ¿cierto? Porque se escapa un poquito a los contenidos de segundo medio, ¿ya? En realidad no aparece mucho en los contenidos de segundo medio. Yo lo quise colocar, ¿por qué? Porque el coeficiente de restitución me sirve para que yo clasifique los choques. Por favor, esto es muy importante. A mí me pueden dar solamente el valor de E y yo debo ser capaz de clasificar el tipo de choque. Entonces, por ejemplo, si el E vale 1, estoy en presencia de un choque que es elástico. Entonces los cuerpos no sufren una deformación permanente. Por ejemplo, un pelotazo en la cara. Mi cara se deforma, pero por una fracción del segundo. Si el choque es inelástico, el valor de E es menor a 1. Entonces los cuerpos sufren una deformación permanente. ¿Se dan cuenta? Hay un auto chocado. Ese es un choque inelástico. Hay deformación permanente de los cuerpos. Y si estamos hablando de un choque plástico, o también se le llama perfectamente inelástico o inelástica, los cuerpos quedan unidos después del choque. Por ejemplo, cuando choca un camión con un auto, obviamente el camión arrastra al auto, porque tiene un momentum muy superior al del auto, el camión arrastra al auto, porque obviamente tiene mayor masa, entonces tiene un momentum mayor, entonces arrastra al auto. ¿Se fijan? Entonces, ahí estoy hablando de un choque plástico. Entonces, repito, el coeficiente E, llamado coeficiente de restitución, me sirve para que yo clasifique los choques. Si tengo un E igual a 1, será elástico. Si tengo un E menor a 1, será inelástico. Y si tengo un E igual a 0, será plástico. ¿Se fijan? Entonces, todo está relacionado con el coeficiente de restitución. A mí me pueden dar en un ejercicio solo el valor de E y yo debo ser capaz de clasificar qué tipo de choque es, de acuerdo a los valores de E que están ahí en la diapo. Ok, chicos, para ir terminando, ¿cierto? Porque nos queda tiempo, yo sé que después tienen más clases. En este capítulo, o en esta clase, hemos aprendido la relación entre impulso y cantidad de movimiento. Los principales conceptos se resumen a continuación. El impulso es el producto de la fuerza media, o fuerza aplicada, y el intervalo de tiempo durante la cual actúa esa fuerza. ¿Cómo calculo impulso? Fuerza por delta T. Ahí hay un error de transcripción, ese es un delta T. ¿En qué unidad mido el impulso? Newton por segundo. La cantidad de movimiento de una partícula, ¿cierto? Es su masa multiplicada por su velocidad. ¿Cierto? Masa multiplicada por velocidad. ¿En qué unidad mido la cantidad de movimiento? Kilos por metro partido segundo. Y lo que les decía yo, la conservación de la cantidad de movimiento
la cantidad de movimiento antes del impacto, es igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. Les coloco una fórmula que dice que la masa 1 multiplicado por su velocidad 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2 debe ser igual a la masa 1 por velocidad 1' más masa 2 por velocidad 2'. Cuando uno habla del concepto de prima, que es este apóstrofe que se coloca arriba, significa que después del impacto, ¿cierto? La velocidad 1 puede cambiar y la velocidad 2 puede cambiar. Pero lo que nunca cambia es el momento, la cantidad de movimiento. ¿Ya? Otro resumen que se lo puse más esquematizado, que dice momentum se debe conservar, el momentum antes debe ser igual al momentum después. Cuando hay variación de momentum, delta P, eso es impulso. Recuérdenlo, la variación de momento también es impulso. El impulso lo puedo determinar con fuerza por delta T. El momentum, masa por velocidad. Y obviamente ahí aparece una fórmula que dice, abajito, la última, impulso es igual a delta de momentum, y eso es igual también a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Ya. Ok, a ver chicos. La próxima clase que la tenemos el día jueves. Necesito por favor que tengan la guía que yo subí a la aplicación. ¿Por qué? Porque la clase del próximo jueves la vamos a ir resolviendo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Vamos a resolver ejercicios de choques para que vean la conservación del momentum antes del choque y después del choque. Eso es muy importante. Entonces, en la próxima clase yo no les voy a presentar un PPT. En la próxima clase yo lo que voy a hacer va a ser compartir la guía que está en la aplicación, en la app. Necesito que ustedes la impriman y yo les voy diciendo cómo calcular ejercicios que siempre salen en el PSU o en los ensayos. ¿Se entiende? ¿Sí? Dedito arriba entonces. Sí. Entonces, les pido por favor que la próxima clase tengan impresa o la tengan o ahí escrito, no sé, en el cuaderno, como ustedes quieran, los ejercicios, porque la próxima clase solo aplicamos. Y obviamente si hay alguna duda, ¿cierto? Si hay alguna duda con la clase de hoy día, también la contestamos, no se hagan ningún problema. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que no. ¿A qué aplicación se sube la guía? La guía, hola Diego, Hola. la guía está, no, si la guía usted no la tiene que subir, la guía usted la descarga de la app. O sea, a eso me refiero. ¿Dónde se va a subir la guía? La ¿Dónde la guía está en puede... la app, ¿La app apoderado? sí, la app apoderado. Ah, ya. Usted Gracias. ingresa tercero medio A, tercero medio B y descargan la guía. Esa guía la necesito para la clase del próximo día jueves, porque vamos a resolver ejercicios. ¿Les parece? O sea, vamos a aplicar lo que vimos hoy día. Vamos a aplicar cálculo de momento y vamos a aplicar cálculo de impulso y vamos a aplicar, ¿cierto? Cálculo de conservación de momento. ¿Estamos? Ok. Ahora, como nos queda, estamos pero preciso en la hora, yo les voy a pegar, ¿cierto? El link del test. Ustedes lo contestan, me lo envían, yo lo reviso, ¿cierto? Y vamos viendo si estamos entendiendo. Ok, ¿les llegó el test, chicos? Sí, gracias Gabriel, gracias Yuri. Oye, felicito a Yuri que está muy bien presentado, Yuri ahí con su corbata, muy bien, lo felicito. ¿Ya? Muy bien, Yuri. Muy, muy bien. Lo felicito.
Recuerden que cualquier duda, para aprovechar el tiempo, ¿cierto? Me lo pueden hacer por correo electrónico. Y lo otro, si alguien necesita más material, también me lo puede solicitar al correo electrónico de los contenidos que estamos viendo. No hay problema. Eso sí, Hola, eso tiene... Oscar. ¿Perdón? Hola, Oscar. Hola Lili, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿le explicaste a los chicos el tema del horario de consulta? ¿Y cuál va a ser tu horario de consulta? No lo tengo anotado eso yo. Al tiro. El horario de consulta idealmente sea el mismo horario de tercero, ¿De cuarto? o sea, de cuarto, Ya. que en este caso sería el martes a las 2:30. Ah, no, Santa madre. martes a las 2:30 la consulta de ciencia. Martes Martes, 2:30. 2:30, Ya. 4. Ya, chicos, las consultas entonces los días martes, de 2:30 a 4. ¿Estamos? Repito, las consultas de 2:30 a 4. Después yo les voy a enviar un correo electrónico para que nos ordenemos, porque como son dos cursos, la idea es que vaya 45 minutos un curso y 45 minutos el otro curso, porque nos vamos a juntar por la app. ¿Ok? Ya chicos, los que vayan entregando su test, nos vamos despidiendo porque sé que tienen otra clase después. Acá es importante que utilicen el correo institucional. En caso de que no envíen el correo institucional, lo más probable es eh, que no les llegue el resultado al profesor. Yuri, hay economía después. Ya. María, por un tema de tiempo, ¿cierto? La próxima clase, como yo explicaba, porque ya los tengo que dejar salir a recreo para que se preparen para la otra clase. María, en la otra clase, como vamos a hacer una clase práctica, como vamos a aplicar lo que vimos hoy día, ¿cierto? Ahí usted me puede pedir que vuelva a mostrar la diapo principal y lo podemos volver a explicar, ¿ya? En todo caso, recuerden que mañana es martes, entonces mañana nos juntamos también a las 2:30. También lo podemos, María, también lo podemos ver ahí, ¿ya? Recuerden, para el próximo jueves necesito la guía impresa porque vamos a resolver problemas. Vamos a aplicar las 3 fórmulas que vimos hoy día. Y si hay alguna duda, lo volvemos a conversar, chicos. Tengo planificada 2 clases para este contenido que es impulso y cantidad de movimiento y choques. Entonces ya tenemos la primera